Bien, vamos a iniciar la reunión programada para la fecha. Hoy estamos ya 17 de junio 2022. Esta es la semana 6, ¿cierto? Sí, profesor. Ok. El día de hoy vamos a explicar, ¿no?, un poco la lógica que se maneja en la contabilidad, pero a nivel general, es decir, sin entrar a lo que se aplica como reglas acá en el Perú, porque en instancias solo ustedes capten la lógica, ¿no? ¿Cuál es la lógica que hay eh, en el proceso contable, ¿no? ¿Qué es lo que se maneja? Y así que les voy a pedir su atención y si tienen alguna duda, pues me interrumpen rápidamente, ¿ya? Y hacen la pregunta. Lo que yo quisiera es que en esta clase se entendiera, ¿no? Porque, al menos desde mi punto de vista, es esencial entender la lógica más allá de memorizar algo, ¿no? No, si entendemos la mecánica, ya podemos trabajar en cualquier escenario. Todavía podemos desarrollar casos, ¿no? Incluso leer documentos reales elaborados por el área contable de las empresas. Ya ingresaron 24, pero son más, no sé por qué tardan tanto, pero ya vamos a empezar porque si no nos gana el tiempo. Solo tenemos 4 horas, este curso antes era de 6 horas, ahora se ha reducido, pues, ¿no? Muy bien. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, se ve, profesor. ¿Y me escuchan claramente o lejos? ¿Me escuchan nítido? Sí, profesor. Ya, ok. Bueno, vamos a hablar del proceso contable. Yo le llamo estructura del patrimonio. Podemos llamarlo, en los libros usted lo va a encontrar como ecuación contable, ¿ya? Como ecuación contable. Pero lo va a encontrar así, ¿ya? Voy a ponerlo acá, para que ustedes lo vean. Lo van a encontrar así. Se lo van a encontrar así bajo el título de ecuación contable. Ecuación contable. Bueno, por lo tanto solo habría 3 elementos, ¿no? Solo 3 elementos.
Si alguno de ustedes ha revisado algún libro, ayer les dije que revisaran algo sobre ecuación contable y seguramente han encontrado así. Entonces a esto yo le llamo patrimonio estático. Estático sería esto. En matemáticas se expresa como el equilibrio de la identidad de activos con pasivo y patrimonio neto, nada más. En consecuencia, bueno, ya lo vamos a sacar. Bien, jóvenes, si revisamos textos, vamos a encontrar que la ecuación contable se expresa de esta manera, ¿no? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Patrimonio neto, algunos simplemente dicen patrimonio. El patrimonio estático es que acá depende del enfoque que le demos, ¿ya? Yo le estoy dando un enfoque de que el patrimonio es todo esto. Es todo eso. Bueno, pongámosle un color que difiera. Puede ser. Ya, esto. Desde la definición que estoy manejando yo, esto sería el patrimonio del ente. Patrimonio del ente. ¿Dónde está este muchacho? Ah, lo vamos a poner. Así sería, ¿no? Todo esto. Ya. Miren, ¿no? El patrimonio del ente, o sea, de una organización, porque ente es una organización, el patrimonio de un ente se expresaría así, o sea, todo esto, activo es igual a pasivo más patrimonio, neto sería el patrimonio del ente. Por eso que una cosa sería el patrimonio y otro el patrimonio neto, ¿no? Como acá hay una igualdad, el activo tiene una suma, pongamos que es 1000, y pasivo y patrimonio también suman 1000, o sea, es un equilibrio. Es un equilibrio permanente. En este equilibrio, eh, activo son todos los recursos que una organización controla, ¿ya? Todos los recursos, claro, que se pueden evaluar en términos económicos, ya dijimos, por el principio de bienes económicos.
El pasivo son todas las deudas que tiene la empresa con terceros, mientras que el patrimonio neto es la deuda de la empresa con los accionistas. ¿Estamos claros? Por lo tanto, lo que maneja la empresa como patrimonio sería la totalidad. Ya, esa es la definición, porque ustedes pueden encontrar, incluso hay videos que hablan, ¿no? Que estudia la contabilidad, dice el patrimonio. Y cuando uno sigue la línea y dice, ¿qué es el patrimonio? Para esos autores, el patrimonio es este, el patrimonio neto, es decir, aquello que pertenece al accionista. Bajo esa perspectiva, la contabilidad estaría preocupado en controlar, ¿no? La parte de la empresa que pertenece al accionista, principalmente. Pero esa es una perspectiva diferente. La perspectiva que vamos a analizar va a ser en que todo esto es el patrimonio. Y esta parte es el patrimonio neto. Ahora, matemáticamente, por lo tanto, ese patrimonio se expresa por las primeras letras, ¿no? A de activo, ¿no? P de pasivo, y acá vamos a usar K para representar al patrimonio como capital, algo así. Ahora, cuando uno crea una empresa, supongamos que hoy día todos los que estamos en el salón decidimos aportar 1.000 soles cada uno y crear una empresa. Pues, ¿cuánto se va a juntar? Que se junte unos 35.000 soles. Ya, ese 35.000 se lo vamos a dar al gerente de la empresa. Por lo tanto, el activo de la empresa, ¿cuánto será? 35.000, pues. ¿Y cuánto será el pasivo? 0. El patrimonio neto será 35.000, porque esos 35.000 le pertenecen a los accionistas. Ahora, además de esos 35.000, quizás sacamos un préstamo del banco, ¿no? Supongamos que hemos depositado 35.000 a la cuenta del banco y luego decimos que nos preste 15.000, entonces ya tendríamos en la cuenta 50.000. Entonces nuestro activo habría subido a 50.000, que sería igual a pasivo 15.000 y patrimonio neto 35.000. Eso sería. Pero la empresa no es que está quieta, ¿no? Más bien está en constante cambio el patrimonio empresarial, porque todos los días incurre en gasto y también incurre en ingresos. Eso que acá aparece, además de los tres elementos, el gasto y el ingreso. El patrimonio dinámico, por eso digo dinámico, porque esta ecuación ampliada lo que está mostrando es ya el patrimonio que todos los días va variando porque la empresa está operando, pues, ¿no? Entonces, si la empresa está operando, va a estar incurriendo en gasto y también va a estar generando ingreso. Además, su activo va a cambiar, su pasivo también. Quizás su patrimonio permanezca, pero en conjunto está variando. Por eso llamamos dinámico. Dice, se expresa matemáticamente como el equilibrio entre los activos más gastos con los pasivos, patrimonio neto e ingresos. Ya, reitero que yo uso el término patrimonio neto porque estamos
entendiendo que el patrimonio es todo. Y una parte de ella le llamamos patrimonio, pero para diferenciarlo, decimos patrimonio neto. En consecuencia, ¿no? Un patrimonio dinámico tiene 5 elementos. Acá están: activo, gasto, pasivo, patrimonio neto, ingreso. Pero, ¿qué es el activo? A ver, señorita delegada, ¿qué es el activo? Lea. Activo. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Ok, ¿se entiende? ¿Algún comentario? Sí se entiende, profesor. Ok. Quiero que quede claro, porque luego vamos a hablar 50.000 veces de activo. Entonces, cuando yo digo activo, ustedes tienen que manejar esta definición, ¿no? Activo es un recurso controlado por la entidad, o sea, por la empresa. Pero ese recurso controlado no aparece de la nada, sino es resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Acá podemos ver en las imágenes ejemplos de activos, ¿no? Por ejemplo, un local como el de nuestra querida facultad es un activo. Las mercaderías también son activos. Los valores, documentos, cheques, letras por cobrar, facturas por cobrar, también es un activo. El dinero en efectivo que poseemos en caja o en nuestras cuentas bancarias también es un activo. Entonces, todos ellos son recursos controlados. La palabra controlado se refiere pues a que la entidad puede disponer de ellas de la mejor manera, ¿no? Porque ellos tienen el control. Claro, por ejemplo, si tiene el dinero, decidirá qué hacer con el dinero. O se compra un edificio, o se compra una mercancía, o se compra una materia prima, o quizá lo presta. En fin, tiene el control, ¿no? Lo mismo pasa con el edificio. Si tienes un edificio, tienes que optimizar el uso, ¿no? Tú decides si lo dejas cerrado o le sacas provecho usando todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia se desarrollaban 3 turnos de clases, ¿no? Mañana, tarde, noche, y los sábados, domingos, posgrado. O sea, estaba totalmente utilizado el edificio. Y los muebles, y todas las instalaciones, pues, ¿no? También los servicios higiénicos, los equipos y todo. Ese es uso óptimo. Pero eso hago porque yo controlo, porque si no controlo, dependería de otro, ¿no? Por eso digo recurso controlado. Y no necesariamente tengo que ser dueño del recurso, simplemente lo que importa acá es que yo tenga el control. De eso se trata. Ahora vemos el pasivo. Pasivo. A ver, señorita. Pasivo. Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Ok, gracias. Fíjense acá, entonces pasivo, ¿qué es? Obligación de hoy, obligación presente.
pero ha surgido por eventos pasados, ¿no? O transacciones pasadas. Y al vencimiento se tiene que cancelar, o sea, se tiene que pagar. Y para poder pagar, tengo que desprenderme de activos, porque acá dice, se tiene que desprender de recursos que incorporan beneficios. ¿Y quiénes incorporan beneficios? Los activos, en la que también está el dinero. Entonces, si me he prestado para, pues, por ejemplo, si me presté, tengo que pagar, ¿no? Tengo que devolver. Y por lo tanto, tengo que desprenderme del dinero de caja o de banco. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Correcto. Ahora vamos al tercer elemento llamado patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducido todos los pasivos. Es decir, sería así, pues, ¿no? Activo menos pasivo, ¿no? De otro modo, el patrimonio neto es la parte del patrimonio, ¿no?, que pertenece al accionista, a los accionistas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no?, acción. Esta acción vale $100,000 y representa 10% de la participación de la compañía. O sea, el patrimonio neto en una sociedad anónima, la parte de capital está expresado en acciones. Ahora pasamos al cuarto elemento. ¿Qué cosa es ingreso? A ver, señorita, lea, ¿qué es ingreso? Ingreso son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto, y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. Ok. Ya hemos dicho antes, ¿no? Ingreso es diferente de cobro, ¿ya? Ojo, ingreso es diferente de cobro. Acá estamos hablando de ingreso. ¿Y qué es ingreso? Dice acá, incremento de beneficios económicos, que se produce a lo largo del periodo contable. El periodo contable es anual, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como disminución de obligaciones, o sea, pasivos, y que necesariamente van a generar aumento del patrimonio neto. Pero es distinto al aumento de capital, ¿no? O sea, ¿qué te está diciendo? Ingreso es aumento, ¿no? Vamos a ponerle aumento de activo o disminución de pasivo. Disminución de pasivo, y que necesariamente hace que aumente el patrimonio neto. Vamos a ponerle así. O sea, toda esta narrativa lo podemos resumir así. Ingreso es en forma de aumento de activo o disminución de pasivo. Claro, nos dice incremento de beneficios económicos en forma de aumento de activo o disminución del pasivo, y que trae consigo el aumento del patrimonio neto. ¿Y qué es el gasto?
El gasto es a la inversa del ingreso. Pero ya sabemos, ¿no?, que una cosa es el gasto y otra cosa es el pago. Acá dice gasto, luego pago. ¿Ven? Esto expresa claramente, ¿no? Gasto, luego pago. O sea, acá ya te está diciendo, una cosa es gasto, y otra cosa es pago. Puede que no pagues nunca. Ahora, gastos son los decrementos en los beneficios económicos, decrementos o disminuciones, ¿no?, en los beneficios económicos producido a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien con nacimiento o aumento de pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios. ¿Ya? Entonces, podemos llevar esto acá y podemos decir que gasto implica disminución de activo o aumento de pasivo y que necesariamente hace que el patrimonio neto disminuya. Esto sería en resumen. Gasto es cuando los beneficios económicos disminuyen en forma de disminución de activo o incremento de pasivo y que necesariamente genera disminución del patrimonio neto. Ahora, ustedes dirán, ¿no?, ¿por qué hace eso, no? O sea, lo que pasa es que la utilidad, ¿no?, que obtiene una empresa, ¿a quién le pertenece? O sea, si la empresa que creamos hoy todos como socios y la empresa obtiene una utilidad, pongamos que pasó el año y ha obtenido una ganancia de 50.000 soles. ¿A quién le pertenece esa ganancia? Jóvenes. A todos nosotros, todos los involucrados. Claro, a los accionistas le pertenece. Y la cuenta de los propietarios o accionistas en la empresa es el patrimonio neto. Como tal, todo ingreso y gasto va a afectarlo. Así como las ganancias pertenecen a los accionistas, las pérdidas también le pertenecen. Imagínense que ya dimos 35.000 de capital y el próximo año viene el gerente, ¿saben qué? Hemos perdido 30.000 soles, ¿no? Esto se ha debido a la guerra con Ucrania y que esto, que el otro, ¿no? Esto ya nos justifica. Ahora, ¿a quién le pertenece esa pérdida? A los accionistas. Muy bien. Hasta acá hemos hablado de los 5 conceptos en la que gira toda la contabilidad, ¿ya? Jóvenes, eso tienen que saberlo, ¿no? ¿Qué es activo? ¿Qué es gasto? ¿Qué es pasivo? ¿Qué es patrimonio neto? ¿Qué es ingreso? Necesitamos saber eso. Tenemos que saberlo, sí o sí. Espero que les haya quedado claro, pero siempre que tengo duda iré a
a la definición. ¿No? A la definición. ¿Estamos? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor, todo claro. Muy bien. A estos 5 le llamamos elementos del patrimonio. Elementos del patrimonio. Luego, estos elementos se disgregan, o sea, se desagregan. Y esa desagregación se llaman cuentas. Es decir, los elementos del patrimonio se desagregan en cuentas. Así tendremos cuenta 1 del activo, cuenta 2 del activo, cuenta N del activo. Lo mismo pasará con gasto, ¿no? Cuenta 1 de gasto, cuenta N de gasto. Pasivo, cuenta 1 de pasivo, cuenta N de pasivo. Patrimonio neto, cuenta 1 de patrimonio neto, cuenta N de patrimonio neto. Ingreso, cuenta 1 de ingreso, cuenta N de ingreso. Desgloso. En cuentas, ¿ya? Repito, los elementos se disgregan en cuentas. Las cuentas también se desagregan en subcuentas. Por ejemplo, acá, ¿no? Subcuenta del patrimonio. 1.1, ¿no? Subcuenta 1N del patrimonio. Y las subcuentas todavía se desagregan en las llamadas divisionarias. Divisionarias. Y las divisionarias se desagregan en subdivisionarias. Por ejemplo, acá dice, activo es el elemento. Inmuebles, maquinaria y equipo es la cuenta. ¿Ya? Es la cuenta del activo. Edificios es la subcuenta. Edificios administrativos es divisionaria. Costo de adquisición o construcción es subdivisionaria. Revaluación es otra subdivisionaria. Es la forma como se desglosa, se desagrega o se disgrega, ¿no? Son términos que dicen lo mismo, ¿no? A ver, jóvenes, ¿se ha entendido? Profesor. Ya saben entonces. ¿Qué es la partida doble? Ya hemos hablado ayer de la partida doble y lo vamos a volver a tocar porque justamente todo el proceso contable se hace con base a la partida doble. Que esto ya viene de más de 500 años de existencia, ¿no? Claro que esto, por un lado, es una fortaleza porque es un principio y algunos le llaman técnica y otros le llaman método. Vamos a encontrarlo con todos esos nombres, ¿no? En los libros. Principio, técnica, método. Y ya tiene más de 500 años de lo que fue publicado, pero la práctica se presume que es mucho más. Claro, eso por un lado es una fortaleza porque permanece en el tiempo. Por otro lado también es materia de crítica, ¿no? Y sobre todo de los que no son contadores, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que la contabilidad se siga haciendo utilizando la partida doble que ya está vigente más de 500 años? Ya están obsoletos, dice, ¿no? Y la pregunta es, ¿y qué propones? ¿Ya? Nada, no propone nada, solo critica porque es antiguo. El conocimiento, si está vigente, por más antiguo que sea, sigue siendo útil. Salvo que alguien, ¿no? Desarrolle algo mejor.
Ya, estas críticas, les diré, lo escuché desde que era estudiante. Y ahora yo tengo pues más o menos casi 30 años ya fuera de la universidad, de pregrado, ¿no? Claro, de pregrado. Y sigue la partida doble, ¿no? Y los críticos quizá ya murieron, pero la partida doble sigue. Ahí está. Entonces vamos a entender de qué se trata, ¿no? Nos dice, se reconoce y mide el patrimonio. Fíjense esta palabrita, ¿ya? Reconoce y mide el patrimonio de los entes en base a la técnica de la partida doble, que consiste en que toda transacción, o sea, toda operación comercial, y algunos lo ponen pues transacción contable, siempre implica la variación de uno o más de los 5 elementos de la estructura patrimonial. O sea, cuando una empresa hace una operación comercial, va a variar uno o más de los 5 elementos que ya acabamos de mencionar. Y dicha variación es reflejada tanto en el debe como en el haber, según se trate de un aumento o de una disminución. Y claro, depende del elemento. Entonces acá está gráficamente, ¿no?, la partida doble, que te dice, pues, no hay deudor sin acreedor, no hay acreedor sin deudor. Los importes del debe y el haber siempre deben ser iguales. Por eso habla de equilibrio, ¿no? Equilibrio. Partida doble, acá están los gemelos, ¿no? Pero eso ya es como analogía, ¿no? Los gemelitos, ahí están. Pues no sé si son gemelas, por las vinchas parecen ser gemelas, ¿no? Ya. Partida doble. A ver, ¿algún comentario sobre la partida doble? ¿Se entiende la partida doble? ¿Qué les parece la antigüedad de la partida doble? Chicos. Con No, claro, respecto a la profesor. partida doble, considero que es algo que no se va a cambiar. Esto nosotros pasaremos, pero la partida doble seguirá. Y, y es algo que sigue vigente. Ok, gracias. A ver, había un caballero que quería opinar. Sí, profesor, solo que decía que igual que ya sea la partida doble que se utiliza hace mucho tiempo, es casi parecido a la rueda, ¿no? Que es antigua, pero se sigue utilizando todavía. Así es, correcto. Muy bien. Ahora, como sabemos, si van al debe o al haber, ¿cómo sabemos, no? Si van al debe o al haber. A ver, señorita Lea, señorita delegada, lea toda la diapositiva. Ya. ¿Cómo sabemos si van al debe o al haber? Para determinar si va al debe o al haber, se tiene en cuenta la ubicación de cada elemento en la expresión matemática de la estructura patrimonial. Eh, Ya, A recuerda, ¿no? más que, ¿Pero a qué es, hija? ¿A qué se refiere a? Activo. El activo. Ya. activo, más gasto, Ya. igual patrimonio, No, pasivo. más, más pasivo, más K, Patrimonio neto. patrimonio neto, más K, más I, Ingreso. más ingreso. Ya, a ver, Este repite es de nuevo todo. Ya, a ver, repite esa allí. ecuación. Activo más gasto es igual a pasivo neto más K más Pasivo ingreso. más patrimonio neto. K es patrimonio neto. Disculpe. Más patrimonio neto más ingreso.
Continúe. Es decir, en el lado en que se ubica en la ecuación, el elemento aumenta y en el lado contrario disminuye. Muy bien. Ya, fíjense, esta lámina es clave, ¿ya? Es clave. Acá dice que el activo y el gasto se ubican en este lado. O sea, este lado es el lado izquierdo. Lado izquierdo, ¿ya? De la ecuación. Y en el lado derecho de la ecuación encontramos al pasivo, patrimonio neto, ingreso. Ahora ustedes dirán, ¿y pero quién lo ubicó así? ¿No? Porque yo puedo haber puesto el pasivo, patrimonio, ingreso al otro lado, o sea, a la izquierda, y activo y gasto al lado derecho, y la igualdad no cambia. Efectivamente, la igualdad no cambia. Lo que pasa es como acá habíamos mostrado al inicio, ¿no? Esta es la ecuación básica. La ecuación básica dice activo es igual a pasivo más patrimonio neto, ¿ven? Pasivo más patrimonio neto. Esto ya es una convención. ¿Qué cosa es una convención? Es como un consenso, ¿no? Así como para conducir el vehículo en la pista, si vas a conducir un vehículo en la pista, ¿qué lado debes conservar? Vamos a suponer que es una pista de doble vía, ¿no? Que no tiene separación, sino junto. ¿Qué lado debo conservar como conductor? Jóvenes, conserve su derecha, dice, ¿no? Conserva su derecha. O sea, tú manejas por la derecha. Estoy hablando de una pista solo de 2 carriles, que uno va, o sea, 2 carriles, uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, si yo conduzco un vehículo, debo conservar el carril derecho. ¿Eso qué es? Eso es una convención. O sea, es una costumbre que ya se ha convertido en regla, en norma. Ustedes saben que, por ejemplo, acá en el país, en el Perú, ¿no? Conducimos conservando la derecha, pero los ingleses conducen conservando la izquierda. Es una convención para ellos. Y para ellos es una regla, ¿no? ¿Se dan cuenta? En ese mismo sentido, esto ya es una convención. Por lo tanto, el activo y gasto van a ir siempre al lado izquierdo. Y pasivo, patrimonio neto y ingreso va a ir al lado derecho. En contabilidad, ¿no? En vez de decir izquierdo, decimos debe. A ver, en inglés, ¿cómo se dice izquierdo? Jóvenes, que ustedes estudian en inglés. Left, profesor. Left, ya, left. Ese sería en inglés, ¿no? Izquierdo. ¿Y derecho? En inglés, right. Ok, entonces en otro idioma, entonces la contabilidad es como si fuera otro idioma, pues. Entonces en vez de decir izquierdo, decimos debe. Entonces el activo más gasto va al lado del debe. Y pasivo más patrimonio neto más ingreso va al haber, es decir, va al lado derecho de la ecuación. No sé si me captaron. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, a ver, pregunto. ¿A qué lado va el patrimonio neto?
¿A qué lado de la ecuación? Derecha. Al derecho. Sí, pero en lenguaje contable. En lenguaje contable, Al haber. al haber, correcto. ¿A qué lado va el activo? Al debe. Al debe. El gasto, Al debe. el Al pasivo, haber. Al haber. ingresos. A ver. Al haber. Eso es lo que tienes que recordar. Hay una ecuación que le podemos llamar ecuación contable, ¿ya? En la que el activo y gasto en esta ecuación van al debe. El pasivo, patrimonio neto de ingreso, van al haber. Entonces, pasamos un poco más a conocer esto. El activo en la ecuación va al debe. Por lo tanto, en ese lado aumenta. ¿Ya? Estamos hablando de esta ecuación. El activo va al debe. Y si aumenta el activo, va al debe. Y si disminuye el activo, va al haber. Es la regla de álgebra, pues, ¿no? ¿Qué pasa si un elemento que está sumando pasa al otro lado? Restando, ¿no? Y lo mismo es acá, ¿no? Si el patrimonio neto está sumando en el lado derecho, cuando pasa al lado izquierdo, cambia de signo. O sea, resta. Esa misma lógica, acá digo, activo en el debe aumenta, en el haber disminuye. El gasto aumenta en el debe y disminuye en el haber. ¿Por qué? ¿No? Porque están ubicados en la ecuación contable en el debe y en ese lado aumentan. Y cuando disminuyen es en el haber. Ya, bajo esta lógica que acabo de mostrarles, ¿en qué lado aumenta el pasivo? En el haber. Ya. En el haber Y el también. patrimonio neto, ¿en qué lado disminuye el ingreso? En el debe. En el debe. ¿En qué lado disminuye el patrimonio neto? En el debe. En el debe. ¿En qué lado disminuye el gasto? En el haber. En En el el haber. haber. En el haber. Muy bien, lo han captado. Esa es la lógica, ¿ya? O sea, no tienen que aprenderse las N cuentas que hay en contabilidad y decir, y ahora tengo que memorizar 200 cuentas y en qué lado aumenta o disminuye. No, basta que ustedes aprendan de estos 5 elementos y ya pueden manejar todo. Ya hablamos de activo, ahora acá está, ¿ven? Pasivo. Pasivo aumenta en el haber, disminuye en el debe. Patrimonio neto aumenta en el haber, disminuye en el debe. El ingreso aumenta en el haber y disminuye en el debe. Ahí está. Ahora, efecto de una transacción. Efectuada una transacción, ojo, cuando hablo de transacción, ustedes se hacen idea de la operación comercial, ¿no? Recuerdan que hemos listado 10 tipos de operaciones comerciales, ¿no? Compra-venta, comisión, ¿qué más era? Consignación, cesión en uso, entrega en garantía, préstamo, flujo de efectivo, flujo de bienes, en fin. Esas son operaciones comerciales, que también se le conoce con el nombre de transacción o también
con el nombre de transacción contable. La palabra transacción contable es para hacer notar que son operaciones contabilizables, ¿no? Porque ya hemos dicho que hay operaciones que no son contabilizadas debido a que no se pueden expresar en términos monetarios. ¿Ya? Porque a veces uno dice, pero la transacción es transacción, ¿por qué tengo que ponerle contable, no? Entonces la contable, esa palabra contable, lo que hace es hacer notar que esa transacción es posible de ser contabilizada. Ya, si hacemos una transacción, pues puede darse un primer caso, ¿no? Que aumente y disminuya un mismo elemento. ¿Cuántos elementos tiene el patrimonio? A ver, ¿quién me dice? ¿O cuántos elementos tiene la ecuación 5, con profesor. 5? ¿Cuáles son? El activo, el gasto, el patrimonio neto, el pasivo y el ingreso. Ok, correcto. Correcto. Disculpen, continuamos. Decía entonces, dada una transacción, se puede dar que un elemento de estos 5 que hemos mencionado, uno de ellos aumente y disminuya a la vez. O que aumente un elemento y aumente también el otro elemento. O que aumente un elemento o disminuya el otro. Que disminuya uno y que disminuya otro. Al menos hemos, digamos, detectado que estos serían las 4 situaciones que se dan si es que lo vemos desde el punto de vista de los elementos, ¿no? Ahora, otra cosa ya son las cuentas. Pero nosotros, cuando digo nosotros, en nuestro curso, ¿no? Nos vamos a guiar por los elementos, que son los 5, ¿ya? Pero de todas maneras, acá tenemos que hablar de la cuenta. ¿Qué es la cuenta?
A ver, señorita, lea, por favor. La cuenta es la unidad técnica en la que se descomponen los elementos de la estructura patrimonial. Así, por ejemplo, cada uno de los elementos de la estructura patrimonial podemos descomponerlos en las siguientes cuentas. Ok. A ver, lea esta parte. Cuentas del activo. Dinero en caja, en poder de la empresa. Dinero en empresas del sistema financiero. Cuentas por cobrar a clientes. Cuentas por cobrar a terceros. Mercaderías. Productos fabricados por la empresa. Materiales para fabricación. Envases y embalajes. Útiles de oficina. Materiales de limpieza. Terrenos. Edificios y otras construcciones. Maquinarias. Unidades de transporte. Muebles. Equipos de informática. Ok, gracias. Acá estamos hablando del elemento activo, ¿no? Uno de los elementos de la ecuación contable es el activo. Si alguien quiere preguntar, Sí, profesor, disculpe que lo interrumpa, profesor, creo que pasó diapositiva, quería saber lo de lo de transacción, profesor, ¿a qué se refería, no? Cuando aumenta y disminuye un mismo elemento en un solo caso, más o menos. O sea, a esto te refieres. claro, cómo puede aumentar y disminuir a la vez, ¿no? Eso como que no, a mí me parece que no tiene mucha lógica, ¿no? Más o menos. Claro, pero justamente acá digo elemento. Fíjate, estamos hablando de elemento. Elemento es como algo grande. Acá, por ejemplo, el elemento activo, ¿no? Ah, ya entendí, ya entendí. Ah, ya, Ese ok. es el elemento activo, pero Claro. al interior tiene un montón de cosas. Entonces, Mm, acá al interior varía. Uno de estos aumenta y el otro disminuye. claro, claro. Ya Ya, entendí, profesor. Muchas sí, gracias. está bien. Está bien tu inquietud. Eh, por eso vamos paso a paso, ¿no? Entonces, el elemento activo lo puedo disgregar en varias partes. A esto le puedo llamar cuentas. Ojo que acá no estoy entrando, hay un plan de cuentas, ¿ya? Oficial y todo eso con códigos, pero lo que quiero es que vayamos por la lógica, ¿no? No es que acá te presentes de la cuenta 10 y la 20 y tú aprende a manejar, no, sino la lógica. Yo quisiera que ustedes capten la lógica y ya de ahí el plan de cuentas es una herramienta y de hecho hay varios planes de cuentas, ¿no? Hay para el gobierno, o sea, para entidades públicas, hay para bancos, hay para empresas, y en otros países no hay plan de cuentas, cada contador ya como que elabora su propio plan, y en otros países hay, pero es diferente. Entonces, ya lo que quiero es que tengamos la lógica, ¿no? Decir, pues, que hay un elemento, el elemento se disgrega y, y lo disgregamos en cuentas. Claro, acá le hemos hecho dinero en caja, dinero en empresas, es como decir dinero en cuenta bancaria, ¿no? Pero como hay un elemento común dinero, puedo crear una cuenta que agrupe a los dos, que podría ser dinero simplemente. Igual acá, ¿no? Puedo ponerle una cuenta que se llama cuentas por cobrar, y esto ya pasarían a ser subcuentas. Cuentas por cobrar a clientes y a terceros. Mercaderías, es una cuenta siempre, puede ser disgregada por almacén o por tipo de mercancía. Ya, pero por el momento nos quedamos con la idea que el elemento activo puede ser disgregado, ¿no? Puede ser disgregado. Y esa disgregación lo hacemos en cuentas. El elemento gasto también se puede disgregar. Por ejemplo,
un concepto de gasto es costo de la mercancía vendida. Claro, acá dice costo, que nos puede llevar a confusión quizá. Lo que pasa es que el costo en contabilidad es diferente al gasto, pero en algún momento el costo se convierte en gasto. ¿Cómo así, dirán ustedes? Ya, les pongo un ejemplo, ¿no? Si usted se compra, a ver, ¿qué se compraría? Una laptop, ya. Usted se compra una laptop en 3.000 soles, ¿ya? 3.000 soles le cuesta el laptop. Bueno, alguien lo ve y te dice, véndeme tu laptop, ¿no? Entonces le dice, pues como no quieres venderlo, le dice yo 4.000 soles, ¿no? Y él dice, ahí está, toma tu 4.000. Pues tú lo vendes finalmente. Ya. En ese ejemplo, te pregunto, ¿cuánto usted ganó en esa operación? 1000. 1.000, ¿cierto? Claro, entonces cuando usted compró la laptop, invirtió 1.000, perdón, 3.000. Invirtió 3.000. ¿Eso qué es? Costo de compra, ¿no? Costo de adquisición. ¿Por qué es costo? Porque la laptop está ahí físicamente, no se ha desaparecido, porque si ya no existiera sería gasto. Como tienes ahí la laptop en la mano, es una inversión, por lo tanto es costo de adquisición. Pero una vez que lo vendió usted, ¿no? Ya no lo tiene la laptop, porque ya se lo dio a su cliente. Para que usted encuentre ese 1.000 de utilidad, lo que ha dicho, ¿no? Ingreso 4.000 y gasto 3.000. Ganancia 1.000, es lo que hizo, ¿no? Y se dan cuenta que el costo de adquisición, una vez que ha vendido, se ha convertido en gasto. Entonces, ¿cuánto me costó la mercancía vendida? Es un gasto, pues, por eso dice costo de la mercancía vendida. Igual pasa con el costo de producción, ¿no? O sea, si yo produzco un bien y he comprado materiales, mano de obra y todos los costos indirectos para tener un nuevo producto, ¿eso qué es? Inversión, por lo tanto es costo. Y ahí lo tengo en mi almacén. Pero una vez que lo venda, el costo de producción se vuelve en gasto. O sea, se transforma en gasto. Ahora, ¿qué pasa con los útiles de oficina? ¿No? Usted se compra, por decir, un millar de papel bond. Ese millar es una inversión en primera instancia porque ahí está físicamente, está en el almacén. Cuando usted lo consume, o sea, lo utiliza el papel, ¿no? Deja de ser inversión y pasa a ser gasto. ¿Y cómo se va a llamar eso? Costo, ¿no? De los útiles de oficina consumidos. Pasa a ser gasto. Igual pasaría con los materiales de limpieza, ¿no? Mientras no lo uso es costo. Una vez que lo utilicé, ya lo consumí, ya no está la cera, ya no está la lejía, no está, no sé qué más sería, pues, los detergentes. No está. Entonces, inicialmente fue inversión, fue costo, pero una vez que lo he consumido, ya es gasto. Pero mantienen ese nombre de costo, ¿ya? Pero no se confundan. Eran costo y ya se transformaron en gasto. Los sueldos y salarios generados por los trabajadores. Los servicios de terceros, por ejemplo, electricidad, servicio de aguas, alquileres, etc. Tributos a gobiernos locales, ¿no? Todo lo que es tasas como licencias, como arbitrios,
y limpieza pública, serenazgo, parques y jardines, de alumbrado público, etcétera, ¿no? Intereses por préstamos también es gasto. ¿Ven? Entonces, podemos disgregar el gasto en varias partes. Los pasivos que son deudas, y los pasivos podemos disgregar. Los pasivos podemos disgregar. Claro que sí, ahí tenemos. A ver, señorita, lee cómo hemos disgregado el pasivo. Cuentas de pasivo, tributos por pagar, sueldos y salarios por pagar, cuentas por pagar a proveedores, otras cuentas por pagar. Ujú. Pasivos son deudas, ¿ya? Sinónimo de deuda. Cuando escuchamos acá pasivos en nuestro curso y en todo lo que es contabilidad, ustedes van a decir deuda, ¿no? Deuda. Entonces podemos tener deuda por tributos, ¿no? Deuda por sueldos, deuda con nuestros proveedores, por ejemplo, deuda por compra de materiales, útil de oficina, por mercaderías, por servicios de agua, de luz, de internet, etc. También tendremos deudas por préstamos, deudas por compra de activos fijos, etc., ¿no? Pues pasivo es deuda, siempre se refiere a deuda. Patrimonio neto. Conceptualmente hemos dicho que es un valor residual, ¿no? Valor residual. Pero es la parte que le corresponde al accionista. Por lo tanto, el primer y principal elemento del patrimonio neto es el capital. El capital que aportemos. También hay capital adicional. Bueno, el capital adicional se genera pues cuando la empresa venda sus acciones en el mercado de valores, como las acciones tienen un valor, o sea, un precio, pues, ¿no? Ponte que cada acción tiene un valor nominal de $1. Pero el que compra acciones puede pagar más. O sea, te puede decir, yo te compro $1.50. Eso quiere decir que mi capital va a ser $1 y el capital adicional 50 céntimos. Porque vendo acciones sobre la par, ¿no? Ahora, ¿qué reservas? Son utilidades que se obtienen, pero que se destinan, o sea, que se dejan en la empresa como reserva. Reserva para cubrir pérdidas en los próximos ejercicios, reserva para renovar activos fijos. Resultados acumulados, que son las utilidades o pérdidas que se vienen juntando periodo tras periodo. Resultado del ejercicio es la utilidad o pérdida del último periodo. Del último periodo. Los ingresos, también podemos disgregar los ingresos. Podemos decir que hay ingreso por venta de mercadería, hay ingreso por venta de producto terminado, por venta de subproducto, ingreso por prestación de servicios, ingreso por alquileres, ingreso por venta de activos fijos, ingreso por intereses de préstamos otorgados o intereses por depósitos bancarios, por ejemplo, depósito a plazo, ese tipo de interés. Hasta acá, no se preocupen, esas cuentas son como propuestas simplemente como un ejemplo, ¿ya? De cómo se puede disgregar cada elemento. Ahora, las funciones de la cuenta. ¿Para qué sirve
la cuenta? Eso sería la pregunta, ¿no? O dicho de otro modo, ¿y para qué tengo que desglosar los elementos de la ecuación contable? Aunque yo le llamo más bien los elementos de la estructura patrimonial, ¿no? Porque esa ecuación lo que muestra es cómo es el patrimonio de una organización. Entonces, disgregamos justamente en cuentas para poder recopilar, clasificar, resumir las transacciones. O sea, recopilamos todas las transacciones y lo clasificamos, por ejemplo, en cuentas de activos, o son pasivos, son patrimonio, y a su vez podemos resumirlas. O sea, todas las cuentas de, por ejemplo, de gasto, pues me va a ir tabulando los gastos y al final sabré cuánto es mi gasto total y cuáles son los conceptos. Mantener un historial de las variaciones de los elementos patrimoniales. O sea, la cuenta mantiene una historia en el tiempo de cómo ha variado una cuenta. Por ejemplo, si estoy hablando de la cuenta dinero en caja, pues diré, por ejemplo, a tal fecha había tanto en caja, luego ingresó, luego salió, y así todo un historial de las variaciones. Representar a los valores patrimoniales. O sea, la cuenta es quien representa los valores patrimoniales, porque los elementos, si bien son 5, y están allí, simplemente se usan como grandes títulos, porque la contabilidad no se hace con los elementos, sino se hace con la cuenta. Análisis y síntesis. A ver, fíjense esto. Análisis y síntesis. El patrimonio del ente, hemos dicho que es todo esto. Toda esta ecuación es la expresión matemática del patrimonio del ente. Ojo, esto es lo que yo vengo sosteniendo. Ahora, ustedes pueden leer en los libros, quizá no dice lo que yo digo, ¿no? No importa, pero sí van a llegar a lo mismo. ¿En qué sentido, no? Porque estos elementos se disgregan en cuentas y las cuentas en subcuentas, ¿no? Y así podemos ir en el análisis, porque el análisis, ¿qué es? Descomponer un todo en sus partes. ¿Cuál es el todo acá? Patrimonio neto. Lo hemos disgregado en elementos. Ya disgregamos 5 elementos, ya disgregamos en sus partes. Pero podemos seguir disgregando el activo en sus partes. Y cada cuenta también en sus partes. Y así llegamos a un análisis. Ahora, a través de ese mismo procedimiento, hacemos una síntesis, ¿no? De las subdivisionarias a las divisionarias, de las divisionarias a subcuentas, de las subcuentas a cuentas, de cuentas a elementos y de elementos a patrimonio. Entonces podemos hacer análisis y síntesis usando cuentas, subcuentas, divisionarias y subdivisionarias. El proceso contable en los entes. El proceso contable en la empresa. El proceso contable. Consiste, ¿no? El proceso contable, nos dice acá, consiste en el reconocimiento, evaluación, registro y presentación y revelación.
Acá hay un montón de palabritas, ¿no? Ya parecen parecen pues un exceso, ¿no? Pero no, porque cada cosa es diferente, ¿ya? Cada cosa es diferente. Dice reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Esta palabra reconocimiento, lo único que hace referencia es, ¿no? Dada una transacción, nosotros como llevamos el curso de contabilidad, van a pensar como contador, ¿ya? Entonces ustedes van a decir, ya, yo soy el contador y en esta transacción, ¿qué elemento ha cambiado, no? Cambió el activo. Ah, bueno, si cambió el activo, ¿en qué parte del activo? ¿En efectivo, en cuenta por cobrar, en mercadería? Y si ese efectivo ha sido en caja o en bancos. Y si ha sido en bancos, ¿en qué banco? Esa parte se llama reconocimiento. Pero principalmente nos quedamos a nivel de elemento y cuenta. Elemento y cuenta porque luego ya podemos detectar. Entonces me dice, reconoce. Ya, imaginemos, ya, fíjense que este día, hoy, los socios entregaron capital a la empresa, ¿no? 36.000 soles depositaron a la cuenta de la empresa en el banco. Esa es la transacción. Ya, les digo, a ver, hagan el reconocimiento. ¿Ya? ¿Sí me captan la transacción? Jóvenes. Sí, profesor. Ya. Ahora, ¿qué elementos habrían variado ahí? De estos 5 elementos, ¿variaron algunos? Uno. Piensen como contador de la empresa y la contabilidad es de la empresa. Entonces tenemos que reconocer contablemente eso. ¿Qué elemento varió en esa transacción? De cuando depositamos el capital al banco. Ahí varió el activo. ¿Por qué? Porque la empresa va a tener dinero en su cuenta bancaria. Pero a su vez le va a quedar debiendo a sus accionistas. Entonces, ¿qué elementos han variado? Activo y patrimonio neto. Entonces, reconocer qué elemento varió, a eso se refiere, ¿no? Solamente ahí hemos reconocido qué elemento varió. Dijimos activo y patrimonio neto. Ahora, luego, si quiero ser más minucioso, diré, ¿pero en qué parte el activo varió? En dinero en efectivo, pero en bancos. Ahora, en patrimonio neto, ¿en qué parte varió? Acá está. Varió en la parte de capital. Acá. Capital de la cuenta. Ya, hasta ahí lo que he hecho es el reconocimiento. Ahora, valuación. Recuerden que la contabilidad valúa en términos monetarios. Entonces, valuación responde a la pregunta, ¿en cuánto varió? ¿En cuánto varió en el ejemplo? ¿Cuánto era el capital? 36.000, profesor. Así es. Entonces, esa es valuación. Aumentó en 36.000 el activo y el patrimonio también. Si alguien quiere opinar. Sí, profesor, disculpa que le interrumpa. Una consulta, ¿la cantidad de gastos es igual a la cantidad de ingresos, profesor? No, no necesariamente. El gasto va por su cuenta, el ingreso por su cuenta. Cada elemento, pues, ¿no? Aquí, profesor. Ya, entonces ya hicimos reconocimiento y evaluación. De ahí viene el registro. Ahora, el registro
ya después, por ejemplo, utilizar un software, ¿no? Ahora pues se utiliza la contabilidad en software, ¿no? Ya no es como antes de que agarrar un libro y llenarlo a mano. Entonces tengo que registrar esos cambios, ¿no? En el software contable. Busco la cuenta, le registro en el activo, le registro en el patrimonio, entonces ya hice el registro. Ahora, de ahí viene la presentación. ¿Pero qué es la presentación? Ya es el reporte, o sea, los estados financieros. Y la revelación es también los estados financieros, pero en la parte de notas. Las notas son explicaciones detalladas. Entonces, fíjense que cada palabrita tiene su razón de ser, ¿no? Entonces nos dice, el proceso contable es reconocer, evaluar, registrar, presentar y revelar las variaciones del patrimonio de los entes. El proceso contable inicia con el aporte de capital inicial al constituirse la empresa o con los saldos del periodo anterior que inicia el periodo. Recuerden que por principio de periodo cada año empieza y cierra, ¿no? Al 1 de enero empezamos como nuevo, al 31 de diciembre cerramos. Y otra vez el año siguiente empezamos así. Y por eso que, ¿no? Acá dice, o con los saldos del periodo anterior. Entonces empezamos con la estructura patrimonial inicial cada año, luego las variaciones del patrimonio por partida doble en todo el año, luego estas variaciones lo tabulamos cuenta por cuenta para saber, ¿no? Cuánto movimiento tuvo en el debe, por cuánto movimiento tuvo en el haber, y con esos valores se elabora la información contable, llamado también los estados financieros. Podemos elaborar el balance de situación, estado de ingresos y gastos, estado de cambios en patrimonio, estado de flujo de efectivo. Este es el proceso contable. Entonces cerramos acá el año y el próximo año empezamos otra vez, ¿no? Y así, periodo tras periodo, así, ¿no? Año tras año. Muy bien. Vamos a llamar lista antes que nos gane la hora. ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profesor. Qué bueno, qué bueno. Vamos a llamar lista. José Aragón, Presente, profesor. Buenas noches. Joel Cahuana, Presente, profesor, buenas noches. Maricielo Colque Aguilar, Presente, profesor. Buenas noches. Renzo Joaquín Chumbe Gómez, Presente, profesor, buenas noches. Carla Yaritza Corbeta Sánchez, Presente, profesor. Buenas noches. Sandy Judith Curi Aguirre, Presente, profesor. Buenas noches. Davide Joel Damián Luna, Presente, profesor. Buenas noches. César Antonio Hernau Gatica, Presente, profesor. Buenas noches. Luis Jean-Pierre Fernández León, Ángela Celeste García San Miguel,
Piero Josep Gutiérrez Guzmán. Presente, profesor. Buenas noches. Diego Alessandro Jaime Yaures. Buenas noches, profesor, presente. Dina Nayeli Mamani Cuarita. Presente, profesor. Buenas noches. Edwin Miguel Martínez Guaira. Buenas noches, profesor, presente. Estefano Marcelo Matos Pereda. Buenas noches, profesor, presente. Luisa Ninivet Mercado Sayo. Buenas noches, profesor, presente. Ana Claudia Montenegro Ramos. Buenas noches, profesor, presente. Francisco Daniel Morales Rengifo. Presente, profesor. Sergio Sebastián Olave con Presente, profesor. Buenas noches. Melissa Ortega Bolaños. Buenas noches, profesor, presente. José Noé Ortiz Quispe. Buenas noches, profesor, presente. Carlos Antonio Pachas Guevara. Buenas noches, profesor, presente. Jessica Cecilia Quispe Vilorio. Buenas noches, profesor, presente. Bruno Alonso Ramos Paredes. Buenas noches, profesor, presente. Isaac Jesús Ríos Pérez. Presente, profesor, buenas noches. Steve Jaciel Robles Ñuñuvero. Presente, profesor, buenas noches. Carolay Mayuri Salas Dosa. Presente, profesor, buenas noches. Evelyn Carol Salvador Palacios. Buenas noches, profesor, presente. Ángel Jesús Sánchez López. Terry Gabriel Tinoco Rojas. Buenas noches, profesor, presente. Claudia Sofía Valverde Rodas. Buenas noches, profesor, presente. Lita Lisech Villanueva Presente. Coronel. Presente, profesor, buenas noches. Carlos Enrique Villarroel Díaz. Presente, buenas noches. Alessandro André Bisuña Caetano. Buenas noches, profesor, presente. Marco Elí Illescas González. Buenas noches, profesor, presente. Leonid Lep Zavala Solano. Buenas noches, profesor, presente. Ok. Bien, jóvenes, nos ganó la hora. Continuaremos la próxima clase. Entiendo que tienen clases, así que dejamos ahí. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta Muchas la gracias, próxima. profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego.